a comenzar. Vamos a leer, hermano Héctor, por favor. Héctor, te dirigimos en oración. Vamos a ver. Amado Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu fidelidad y bondad al darnos la vida y darnos también la oportunidad de prepararnos, de capacitarnos para cumplir con fidelidad el ministerio que nos has dado, de servirte, de compartir tu palabra, de aprovechar para nuestras vidas la lectura de tu palabra cada día, experimentarla, vivirla, Señor, y poder compartirla, habiendo comprobado su eficacia en nuestras vidas con toda seguridad. Ayuda a tu siervo Ildefonso, Señor, que iniciamos el día de hoy este seminario. Ayuda a mis hermanos, bendícenos, Padre mío, para poder perseverar y mantenernos firmes y acabar con bien estas 8 semanas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En ese caso, por favor, vamos a abrir nuestras Biblias, 2 Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 16 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor. Y le quiero mostrar unas cosas básicas, muy simples, pero muy fundamental, porque muchas veces se nos olvida a nosotros de las reglas de oír, las reglas de escuchar, y siempre cuando un orador está hablando, él está contestando o ella está contestando una pregunta. El problema es que tú no puedes hacer la pregunta. Ese es el desafío, ¿no? Y no se olvide que todos ustedes, cuando tú estás compartiendo el Evangelio, por ejemplo, como la forma como el hermano Héctor nos está enseñando, una de muchas formas, muchos métodos, pero la cosa es que él ha preparado, tú estás preparando, y te recuerda, por ejemplo, la semana pasada la hermana Carla estaba haciendo una presentación del Evangelio, ¿no? Para aquellos que nunca lo escucharon, nunca lo oyeron, no se ve lo que ella está hablando al principio, ¿no? Eso es igual con cada uno de nosotros. A mí me importa un buen maestro, una buena maestra, y escuche bien, y este es donde yo quiero quedarme enfocado aquí. Bien. Un buen maestro o una buena maestra, un buen predicador o un buen pastor, siempre anticipa y contesta las preguntas de su tema. ¿Nunca ha hablado con un maestro, un profesor, y le hace la pregunta y no te le contesta? Y tú puedes notar que según su respuesta, él ni siquiera conoce la respuesta de su propio tema, y él se supone que se preparó, ¿no? So, cada vez que tú y yo estamos compartiendo, sea en la mesa, en la cocina, en la sala, en la iglesia, en una aula, no se olvide, usted está contestando preguntas. El problema es que su audiencia no conoce las preguntas que tú estás contestando. Nunca has estado en una sesión escuchando a alguien enseñar algo y te toma como 15 20 minutos para fijarse qué es lo que está hablando. Tú estás desubicado. No se olvide, ¿sabe por qué? Tú y yo hemos tomado toda la semana para preparar, para enseñar algo. So, tú tienes la ventaja acá arriba, porque tú lo has estudiado, lo que tú vas a hablar. So, tú sabes dónde tú vas a comenzar y dónde tú vas a terminar, ¿cierto o sí o no? Su audiencia no sabe dónde tú vas a comenzar y no sabe dónde tú vas a terminar. So, ellos están perdidos por unos momentos tratando de ubicarse de qué está hablando, a dónde vas con esto, no entiendo. Y la persona está con una lucha acá arriba. Y por esa lucha pierde segundos y minutos de una enseñanza que tú estás compartiendo, y lo puedo notar, porque cuando tú terminas y levantas la mano, la persona te hace una pregunta que supuestamente tú vas a contestar. So, una o dos cosas están sucediendo, o las dos. No anticipaste bien las preguntas, ¿no? O la persona estaba luchando, tratando de entender y no captó nada. Y ahora tú tienes que comenzar de nuevo. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no tenemos el lujo de ese tiempo. El tiempo es corto.
muy corto, especialmente cuando estamos evangelizando en las calles, por ejemplo. No tenemos el lujo de desarrollar los fundamentos y las profundidades y la amplitud del tema. Tú tienes que llegar al grano de la cosa. Bueno, en la iglesia, cada vez que un predicador, un pastor, o una escuela, o una maestra, un maestro, una escuela dominical, ellos tienen que anticipar que las personas tienen preguntas de su tema. Y especialmente si es la primera vez que lo están escuchando. Si es la primera vez que lo están escuchando, ellos se están tratando de ubicar. Un buen maestro, una buena maestra, un predicador, un pastor, siempre tiene que anticipar y contestar las preguntas de su propio tema. Ahora, si no me cree con lo que estoy hablando, cuando tú terminas de predicar y enseñar, vete a la puerta, a la despedida de ese culto, y pregúntale a cada persona saliendo por la puerta, cuando tú le dices, ¿cuál fue el punto saliente que yo compartí hoy día? Y te vas a asustar. Tú le quieres meter un balazo a ellos o un puñal a su corazón, porque gastaste 1 hora y no entendieron ni papa. Pastor, entonces, sea cual sea el mensaje que queremos compartir o la enseñanza que queremos dar, lo primero que debemos hacer es decir, ¿de qué voy a hablar? Correcto. ¿De qué voy a hablar? Esta es la pregunta, este es el tema que voy a tratar. Porque ya la persona, ok, va a hablar, voy a cocinar un bistec cebollado. ¿Quién lo va a cocinar? Están despiertos, iba a ser cita rápido contigo. La cosa es eso. Ahora la persona sabe, voy a hablar de qué, de un bistec encebollado, cómo lo voy a preparar, cómo lo voy a cocinar. Pero si yo arranco y comienzo a hablar de arroz y frijoles, no sé qué, no era bistec encebollado. ¿Comprendo lo que estoy diciendo? Tú tienes que ser claro. ¿Entiendes? El otro lado de la moneda es esta. Cuando estás leyendo la Biblia, o cualquier tema, cualquier libro, el autor o autora está diciendo ¿qué? Contestando una pregunta. El problema es que tú vas 1 capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, y tú dices, no entiendo todavía, no entiendo ni papa, y tú sigues, y por fin, 100 páginas después, ahora entiendo lo que está tratando de decir. Lo que está tratando de decir, y nunca lo declaró desde el principio. Nunca ha hablado con una persona, tú estás hablando, y la persona te dice, ¿de qué estás hablando? Y tú tienes 5 minutos hablándoles, y ellos escuchando y te sale con la pregunta, ¿de qué está hablando? Ya tú sabes, tú estás mal. ¿Por qué? Porque la tendencia en nuestras cabezas es que tú ya tienes toda la información acá arriba. Lo ha desarrollado, lo ha empacado, ya no lo va a desempacar, pero la persona lo está escuchando por la primera vez. Y tiempo es precioso. Igual cuando estamos leyendo la Biblia. Tenemos que ser claros. Mi costumbre es siempre tratar con preguntas. ¿De qué estamos hablando? Y recordarle a su persona que está enfrente de ti y su audiencia de qué estamos hablando. Mira, 1 hora es largo, larguísimo para alguien que está sentado. Toman sus siestas, sacan su papelito, hacen su lista de compras de lo que van a comprar, después cuando terminan, se recuerdan que tengo que hablar con fulano aquí, que fulano por allá, hacen un montón de cosas en sus cabezas y no escuchan lo que tú estás diciendo porque nunca los mantiene enfocado en su tema. Eso es importante. Noten la primera hoja, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? ¿No? Y note que yo dije, ¿cuál es el objetivo de la pregunta? No dije de una pregunta, pero de la pregunta. Hay una diferencia entre las dos cosas. De la pregunta que tú estás tratando en ese momento. Vamos a tratar con esto, si no vas a aprender cómo entender, cómo estudiar y cómo interpretar la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? ¿Cuáles son las 7 palabras de la pregunta? A mí no me importa. Tú siempre tienes que estar dispuesto a contestar de antemano estas 7 preguntas.
Quizás el tema solamente requiere 4 de estos temas, o 5, o 6, o 7, pero asegurar que tú lo estás contestando. Porque, mira, este sistema se desarrolló años y años atrás, ¿no? Mira sus separados, por favor, y note 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil, ¿no? ¿Para qué? Para enseñar 4 cosas, ¿no? Para enseñar, reprender, corregir y para instruir. Entonces tenemos 4 objetos, ¿no? Propósitos específicos por la cual Dios nos entregó a nosotros las escrituras. Es importante recordar eso. Mira sus separadas, por favor. ¿Cuál es el objetivo de la pregunta? La pregunta debe ser la guía. Debe ser la guía de toda investigación, ya que esta indica las variables centrales de lo que buscamos estudiar. La pregunta de investigación indica que el propósito que se persigue debe ser clara y concisa. Los objetivos buscan dar una respuesta a la pregunta, aunque la persona no te ha hecho la pregunta. Pero si tú vas a compartir el evangelio con ellos, ellos van a tener preguntas. Tienen que anticiparlas, todas las preguntas que ellos posiblemente tienen como un incrédulo, alguien que nunca ha escuchado el evangelio. O si estás en la iglesia y tú vas a enseñar. Por ejemplo, fíjese bien, la semana pasada, por ejemplo, cuando el pastor de la iglesia estaba compartiendo, ¿no? en Juan capítulo 7. Y te fijaste que él se quedó en versículo 9 todo el tiempo, pero él siempre regresaba al texto. Es igual, tenemos que siempre regresar al tema, el tema principal, porque 5 minutos la persona ya comienza a soñar de otra cosa. Tenemos que ser claros. Y no intentas de enseñar 20 puntos cuando el tiempo solamente te permite un punto. Mejor que quedarse enfocado en ese punto. Por ejemplo, el día de ayer, en el programa de televisión con el pastor Martínez, estuvimos nosotros solamente en Santiago capítulo 1, versículo 8, solamente en versículo 8. Toda la hora solo en versículo 8. Pero la cantidad de mensajes que recibí es que por la primera vez entendí el tema. La diferencia entre la incredulidad y dudar. ¿Entienden? Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, sepa bien que la Biblia es bien precisa, concisa y clara. El problema es que tú y yo nos acercamos sin saber cómo hacer las preguntas. Ahora, yo he trabajado por años en la universidad y he trabajado con los alumnos universitarios. Es el peor grupo con que gente habla. Porque son jóvenes, súper inteligente y tienen mucha información, pues no tienen la madurez para hacer las preguntas. Ellos están emborrachados con información y creen que porque tienen mucha información tienen discernimiento. En las iglesias, en la membresía, se llenan de mucha información, son fieles, llegan a la iglesia, abren su Biblia, toman sus notas, y están engordando intelectualmente, haciendo asentimientos mentales, wow. Pero hay la pregunta de qué estoy hablando, qué es lo que estoy contestando, y tú descubres que hay una desconexión. El trabajo suyo es siempre conectar los puntos para ellos, ayudarlos. Note bien, una pregunta es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. ¿Cuáles son las 7 palabras de la pregunta? Esto es básico, pero se nos ha olvidado. Hay 7 palabras, ¿no?, de pregunta en inglés, donde este método se desarrolló, y hay la razón por que tenemos noticieros en español como lo tenemos. Y por todo el mundo. Mira las preguntas: ¿quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Y cómo?
que es como que estableció el estándar de una verdadera pregunta. Este proceso se convirtió en el estándar en el mundo cuando estamos leyendo o estudiando. Cuando tú vas a escribir un libro, las casas de publicaciones, tú le mandas un manuscrito, ¿no? Y ellos lo reciben y lo leen y justamente te lo devuelven, ¿no? Sangrando con la tinta roja, ¿no? Y el autor está asustado, porque en su cabeza él cree que estaba claro. Pero cuando te entregas un manuscrito original y está sangrando con tinta roja, y tú dices, ¿qué pasó aquí? Porque en tu cabeza tú pensaste que era claro. Y descubre que no fuiste. En la cabeza suya, sí, porque tú tienes la ventaja de leer y estudiar, y tú lo vas acomodando. Pero la persona que te está escuchando por la primera vez no entiende ni papa dónde tú vas a comenzar y mucho menos dónde tú vas a terminar. Y tú lo llevas por unas curvas, ¿no? Y los lleva alrededor de la montaña y por los valles y las subidas y las bajadas y ellos están mareados. ¿Dónde vamos? Siempre tú tienes que llegar directo al punto, de punto A a punto B. Estas 7 preguntas siempre te van a ayudar. Claro, años y años y años atrás, yo coloqué, ahora lo hago automáticamente, pero yo coloqué las 7 preguntas enfrente de mi Biblia para recordarme. Cada vez que yo abro la Biblia y voy leyendo aquí, por ejemplo, Éxodo capítulo 3, versículo 1 hasta el 6. Nunca está leyendo un versículo y tú dices, ¿y quién está hablando? ¿Y a quién se está dirigiendo? ¿Me comprende? Ahora, este proceso se convirtió en el estándar en el mundo cuando estamos leyendo y estudiando. Y las palabras de pregunta son parte básica y es importante a saberlas. Ahora quiero que se fije bien conmigo. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, yo siempre me hago las preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Dios? ¿Un profeta de sus propios pensamientos? ¿Satanás? ¿El diablo pestoso mocoso? ¿Rey? ¿Un siervo? ¿Un esclavo? ¿Quién está hablando? Cada pasaje tiene alguien que está hablando. ¿Quién es? 2. ¿A quién se está dirigiendo? ¿A Israel? ¿A los gentiles? ¿A los creyentes del Nuevo Testamento? ¿A la iglesia? ¿A quién se está dirigiendo? Es importante siempre mantenerse en el contexto, ¿ves?, del texto. Nunca saca el texto afuera del contexto porque luego lo convierte en un pretexto. Y eso es muy común. Tercero, ¿qué? ¿Qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿No? ¿Es una declaración? ¿Es un mandato? ¿Es una pregunta? ¿Una sugerencia? ¿Es un consejo? ¿Qué es el contexto que se está tratando? ¿Me comprende? Es importante. Cuando yo estoy sentado leyendo, estudiando la Biblia, yo tengo siempre esa pregunta: ¿quién, a quién y qué? ¿Y dónde? ¿Estaban en Israel? ¿Están afuera de Israel? Bueno, Pablo estaba en Corintios, Asia Menor, lo que nosotros conocemos como el país de Turquía hoy día, ¿no? ¿Me entienden? ¿Dónde estaban? Tú tienes que reconocer esas preguntas, son importantes, ¿no? 4. ¿Cuándo se trató este tema en el Antiguo Testamento o se trató en el Nuevo Testamento? Y si se trató en el Antiguo Testamento, tengo que buscar dónde se cumple en el Nuevo Testamento. ¿Me comprende? Cuando tú aprendes a estudiar regularmente así, te aclara un montón de cosas. Y dejes de hablar con fulana y con fulano. ¿Qué es lo que tú piensas que dice este versículo? Tú mismo, mira, la Biblia no fue escrita
para los eruditos, fue escrita para cada creyente común y corriente. Amén. 6. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Qué es la razón del monólogo, del diálogo? ¿Qué causó este escrito, este diálogo, esta declaración, esta oración? ¿Qué es la causa? ¿Me comprende? ¿Qué es la causa de esta declaración o esta oración? Estoy hablando con la hermana Nilda y le digo, ¿y por qué me está diciendo eso? Y dice, porque esto. No, ahora entiendo. ¿Me comprende? Pero si tú solamente me dices algo, yo, ok, ¿y por qué me lo dijiste? No porque estoy ofendido, es que tengo que entender. Hay una razón. El por qué es la razón, y la razón es específica. Nunca tenemos que especular. Y por fin 7, ¿cómo? ¿Cómo se dijo? ¿Es un mandato? ¿Es una opinión? ¿Es una pregunta? ¿Es una oración? ¿Me comprende? Es importante entender estas cosas. Y si tú agarras y vayas desarrollando el hábito, la costumbre de siempre hacer esas preguntas: ¿quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Estas son las 7 palabras claves. No importa qué capítulo o qué, si yo estoy leyendo 10 versículos, en esos 10 versículos tengo que tener la habilidad de contestar esas preguntas. ¿Me comprende? Y si tú no haces eso, nunca vas a interpretar bien la Biblia. Nunca va a ser como estudiar cuidadosamente la Biblia. Es importante. Porque tú y yo ya hemos, mira, tú y yo ya lo hemos contestado todo acá arriba. Tú lo tienes acá arriba. Voy a hablar con la hermana Carla. Tengo que hablar con ella. Soy en mi cabeza, ya yo sé lo que decir a Carla, el por qué, cuándo se lo decir, bla. Pero ella me está escuchando a la primera vez y me está mirando. Ok, loco, ¿qué es lo que tú me quieres decir? ¿Me entiendes? Pero en mi cabeza estoy claro. Pero no se olvide que la primera vez, esta es la primera vez que la persona te está escuchando. Pero tú has tenido toda la semana para estudiar. Tú tienes la ventaja. Y tú quieres desbordar, ¿no? Tú quieres sacar todo, ¿no? Y la persona es como una avalancha y dice, híjoles, ¿de qué está hablando? Piense, póngase en los calzados, en los zapatos de su audiencia. Sea tú estás predicando un mensaje el domingo, o estás dando una enseñanza en la escuela dominical, o no sé si sea con adultos, con niños, y especialmente con niños. Si tú practicas esto con los niños, es fácil enseñar a los adultos. Fácil. La razón por que el doctor Archie Sproul fue uno de los mejores maestros que este mundo ha conocido, uno de los mejores. Por 45 años, él insistía a dar clases de escuela dominical a niños. Antes del culto principal, él era el maestro de escuela dominical. Él podía explicar los conceptos profundos, amplios, que dejaba uno de qué está hablando, y uno lee, ¿por qué no suena tan sencillo? Porque él insistía por 45 años en enseñar a los niños. Y nosotros tenemos la tendencia a menospreciar a los niños. Esto es importante, especialmente cuando tú estás leyendo y estudiando. Y por años yo tenía unos cuadernos legales en los Estados Unidos largos, como al tamaño de A4, y los llenaba con preguntas. Yo estudiando, ¿qué está escribiendo? ¿Quién me está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde estaba? ¿Entiendes? ¿Cómo lo dijo? Ya lo hago automático. Y tú vas a descubrir, cuando tú escuchas a alguien en la radio, la televisión, o en un púlpito, o en una escuela, tú descubres ni sabe su propio tema.
Pero ¿sabe quién son los dos grupos principales en cualquier, no importa qué país usted encuentra, que andan violando estos principios? Los noticieros, un reportero que le da el permiso al gran político o política, le hace una pregunta al político y nunca te contesta la pregunta, ¿verdad? Y te habla de un montón de otras cosas. Yo, no, papito, esta es la pregunta, contéstamela. Y siempre te da otra chalita, ¿no? Porque el reportero se cansa ya y le da el lujo. No, con eso yo no te lo permito. Te sale en mi presencia molesto, está bien, eso a mí no me importa, pero me va a contestar la pregunta. ¿Comprende? Ahora, si tú tomas estos principios, quería comenzar con esto porque si tú no lo aplicas, y especialmente cuando tú estás analizando, máximo 2 minutos, 5 minutos, te da 10, te da un infarto, wow, me regalo 10 minutos, ¿entiendes? Pues tú tienes que ya en tu cabeza asumir. Por eso muchas veces me he escuchado, no estoy aquí para insultar su inteligencia, pero tengo que decir algo, lo más básico, lo más elemental. ¿Para qué? Para que nos acomodamos a la misma página, al mismo tiempo, con el mismo propósito, caminando en la misma dirección, con el mismo tema. Nunca he hablado con una persona y los dos usan la misma palabra y descubren que está hablando de dos cosas diferentes. No, yo no estoy hablando de eso, ¿no? Y especialmente porque en cada país tiene sus propios modismos y jergas, y tú sabes, yo no sé qué me está hablando, yo no entiendo lo que me está diciendo, ¿me entiendes? Y tú descubres que no estamos hablando de eso. Eso es común, igual en la iglesia, mucho más. Cuando ustedes entraron por esa puerta hoy día, yo no tengo la menor idea qué te pasó anoche, qué pasó esta mañana. ¿Saliste disgustado de la casa? ¿Topaste con alguien en la calle? Yo no tengo la menor idea en qué condición usted llega, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente. Y toma un tiempo, típicamente en una audiencia como esta, así de grande, toma como 15 a 20 minutos para la gente acomodarse. Todavía están en su cabeza deshaciendo un montón de cosas. Pero ya el orador comenzó. Mantenga su tema precisa, concisa, clara y repetida. Porque la persona, no porque no son inteligentes, son inteligentes. Cuando yo estoy escuchando a alguien hablar, en mi cabeza yo estoy con esa pregunta: ¿quién? ¿A quién? ¿Qué? ¿No? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué lo está diciendo? Pero si yo tengo que hacerte 20 preguntas, es una indicación. Yo soy torpe, y mi esposa puede confirmar eso. O tú no eres muy claro lo que me está diciendo. Preguntas. Pastor, solo he pensado en esas preguntas, si se podría añadir o se podría reemplazar, no sé, por el para qué, por ejemplo, o sea, cuál es el propósito del mensaje. Sí, hay dos cosas que tú puedes hacer. Tú puedes utilizar solamente 4 de ellos. Si el tema se reduce a 4, pero si el tema se amplia, los 7. Pero no está limitado a los 7. Esto es lo básico para comunicar, ¿no? Especialmente cuando estamos tratando con el Evangelio del Señor Jesucristo. Porque la gente lo van a asociar ¿con qué? Con la religión que ellos pertenecen, o sus costumbres, sus creencias familiares, su tradición familiar, ¿me comprende? Ellos están tratando de colgar su sombrero en un gancho, porque te están mirando y ¿de qué están hablando? Y el Evangelio no es complicado, nosotros lo complicamos. Pero recuerda de qué se está tratando. Y si ustedes han visto el programa en la televisión, cuando tengo el hermano Héctor
el pastor Joe o con el hermano Ángel está bien, yo lo tengo. Contéstame esta pregunta. ¿Por qué tú crees que lo hago? Porque yo recibo los mensajes de la audiencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Entiendes? Ahora, cuando tú estás leyendo la Biblia, la gente dice, estoy aburrido, no entiendo nada de esto. No me tiene sentido, no me da sentido. Porque no sabe cómo acercarse a las Escrituras. Y esa es la cosa importante. Y la razón por que mucha gente encuentra la Biblia difícil, porque no hacen las preguntas, no saben ni siquiera las preguntas que hacer. Nunca he hablado con un joven que tiene todas las respuestas. Sí, no, y te contesta, no, sí, por mí conoce la pregunta. Así no somos nosotros, como adultos muchas veces. Sí que. Oh, me da permiso para robarte, justo. ¿De qué estamos hablando? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Pero no. Mira, yo he descubierto que no es tan sencillo. Gracias, pastor. Sí, es muy importante lo que usted nos está enseñando. A ver, yo un poco quiero también, de repente poner una opinión mía, desde el punto de vista de mi trabajo que fue, ¿no? Creo que esto es como una cámara, ¿no? Cuando realmente depende cómo la cámara enfoca esa imagen, pero la cámara puede estar desenfocada y nos saca de la imagen, ¿no? Y la imagen tiene que ser, estas preguntas nos ayudan para poder enfocar el tema netamente. Porque un pequeño desenfoque ya nos hemos salido para acá o para acá. Correcto. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a mantenernos en la línea del estudio del tema, del objetivo. Estoy entendiendo eso. ¿Sí? Entonces, tú tienes que cristalizar. Exactamente. Es el tema. El tema, así es. Y cuando yo voy con la audiencia, voy con la persona, voy a asumir que no entiende lo que estoy diciendo. No porque no son inteligentes, porque no saben lo que voy a decir. Sí. La primera palabra lo dejan una persona, ellos están tratando de ubicarse. ¿De qué estamos hablando? En la iglesia es igual. Y nosotros en la iglesia hemos desarrollado un vocabulario cristianismo que nos comprendemos nosotros, pero viene un visitante y está allá atrás. Ni entiendo lo que está diciendo. Sí, quería un poco más comentar de lo interesante que es este estudio que nos ayuda a todos a visualizar y es más, nos enseña a engolosinarnos del tema, porque lo que usted ha dicho es muy importante. Todos estos años de experiencia que tengo de vida cristiana, siempre ha sido el tema desenfocado, fuera de contexto, totalmente. Cogíamos de aquí, todas las aristas, y era un sancochado y no se sabía ni siquiera cuál era el tema y enfoque que tenía que edificar la vida de una persona, o del creyente o del oyente, ¿no? O de la audiencia. Entonces, por ejemplo, cuando cogemos un tema del Antiguo Testamento, siempre usted ha dicho que nos va a llevar al Nuevo Testamento, porque Jesús es el principal, ¿no? ¿Cómo podría decir? En el estudio. Entonces, y muchas prédicas que se ha escuchado siempre nos han llevado por todos los lados y no nos hemos podido ubicar en el mensaje que puede edificar nuestras vidas, traer a Cristo cuando hacemos un estudio del Antiguo Testamento, o viceversa, ¿no? Que podemos retroceder al Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y ese es un elemento muy importante para nosotros, para enseñar, porque finalmente Cristo ya está, ¿no? Correcto. El Antiguo Testamento, como dicen, era un ayo para traerlos, hasta en los conocimientos, en los 10 mandamientos,
Entonces, ese punto mucho me interesa, mi pastor. Tú puedes eliminar la mayor parte de la confusión si tú mismo aclaras estas 7 preguntas. No importa qué párrafo, qué página, qué capítulo tú estás leyendo en la Biblia. Nunca he leído un versículo y dice, ¿y quién está hablando aquí? ¿Dios está hablando? Bueno, por supuesto es el autor, pero específicamente ¿quién está hablando aquí? ¿A quién se está dirigiendo? Siempre hay una causa de por qué ese monólogo o diálogo está ocurriendo. ¿Comprende? Es importante. Pregunta. Bueno, gracias, pastor. Yo quisiera preguntar, quizás, bueno, como una simple opinión también, digamos, a lo que, mira, en el transcurso del tiempo que estuve conversando con personas que quizás tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero lo toman de otra manera. Por ejemplo, dice, si en aquel tiempo, la escritura dice para aquellos tiempos, ¿y en qué sentido me habla a mí? Diciendo, supuestamente en todas las partes de la Biblia solamente dice que Jesús enseñaba a sus discípulos, ¿y en qué sentido me hablaría hacia mí? Entonces, hablando sobre el tema, como un buen maestro o un buen predicador sería primeramente anticipar, ¿no? O sea, explicarle, porque en el tiempo de Jesús, ¿no? El evangelio era para los gentiles más, entonces aclarar la parte del tema de los gentiles que nosotros somos, para luego aplicar el tema que de esa manera habla a nosotros también, a ellos también, a las personas que todavía no conocen la palabra de Dios, porque en ese sentido siempre he escuchado que me dicen, no, porque a mí no me dice eso, lo que la palabra dice, sino que la escritura habla a aquellos tiempos, no a nosotros. ¿Sí? Entonces... Por esa razón, pero yo acepto lo que la persona me está diciendo, ahora permíteme explicar. ¿Cuándo? Y el argumento siempre es, mayor parte en el Antiguo Testamento. Sí. Es muy bien. Se dijo así, de esta forma, yo contesto esta pregunta en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y cuál es la aplicación como creyente para nosotros hoy día. Y tú descubres que el argumento, eso no es para mí. Tienes que volar por la ventana. ¿Comprende? Tú tienes que tomar ese tiempo, pero primeramente tú tienes que desarrollar esa costumbre de hacerte esas preguntas. Cuando tú aprendes cómo acercarse a la Escritura, tú descubres, oh, no es tan complicado como yo pensaba. No es tan complicado. Pero en lo que usted acaba de decir, eso es común. Común. Yo respondo a preguntas cada día en la noche. La gente que me manda por texto. Y si le pregunto al hermano Héctor, yo nunca le mando una sola oración de una frase, yo le mando párrafos, porque ya sé por qué la persona está haciendo la pregunta. Eso es importante. Dice, pero esto es tan alimentar. Sí, pero si tú puedes enderezar lo fundamental de cómo te acerca a la Biblia, es fácil, mucho más simple y menos complicado. Y sus emociones se acaban. Entonces, estoy leyendo y no entiendo lo que está diciendo aquí. Pastor, quería un poquito más comprender más claramente, ¿no? Porque en la experiencia de compartir el Evangelio, comunicar un texto de la palabra, usted dice que tenemos que anticipar las preguntas de la gente que nos está escuchando. O sea, debemos tener esa capacidad de ver que hay preguntas tan básicas y claves que ellos están haciendo. Correcto. Nosotros podemos expresar esas preguntas de antemano al comunicar, es decir, quiero hablarles de Dios, por así decirlo. ¿Quién es Dios? Él es, ¿usted cree que Él lo hizo a usted, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿puedo plantear esas preguntas Correcto. y responderlas? Sí. No solamente anticipar las preguntas que yo creo que la gente tiene, sino también expresarlas para que ellos puedan... Sí, para ayudarlos a enfocarse en su tema. Es la razón por qué estamos disfrutando la evangelización con pintura. Porque son preguntas. Y le ven, oh, ahora sé que está hablando. Ahora, entiendo lo que... Ahora yo sé cuál es la pregunta. Quizás no entiendo el tema todavía, pero por lo menos entiendo la pregunta.
Ahora, si yo te permito y tú me sigues hablando, ahora tú me vas a contestar la pregunta. Los maestros, los docentes tienen que hacer esto en las aulas con los alumnos todo el tiempo. Ahora, nunca hay una pregunta tonta. ¿Eh? Hay tontos que hacen preguntas, pero nunca hay una pregunta tonta, ¿me entiendes? Porque tú tienes que entender que para esa persona, déjame darte un ejemplo. Yo no camino, no estaba en el camino del Señor y fuimos a una iglesia y me han oído decir esto en el pasado. Y nos estamos acercando al edificio de la iglesia. Y sale un joven, me recibe, un jovencito, y me dice, tú estás perdido. No. Estoy aquí enfrente de la iglesia, conozco la dirección de la iglesia, me fijo en el roto del nombre de la calle, yo sé exactamente dónde estoy ubicado. No, tú estás perdido. Yo ni entendía lo que significaba perdido en el vocabulario cristianismo. Y terminamos con la discusión. Y yo estaba dispuesto a tomarle los dientes. Que tú estás solo, bruto, ¿qué? Estoy enfrente de ti, yo no estoy perdido, estoy aquí. Pues yo no entendía lo que él quería decir, que yo estaba perdido. Espiritualmente no soy salvo. Cuando me dijo que no eres salvo, ¿de qué? ¿Me comprende? Hay palabras sencillas, para nosotros es sencillo los que estamos en el Evangelio, pero para el mundano, ¿de qué tú estás hablando? Tú tienes que anticipar esas cosas. Por esa razón yo digo, un buen maestro, maestra, buen predicador, pastor, siempre anticipa y contesta las preguntas de su tema. Y manténgalos, como usted acaba de decir, con la pregunta. O sea, ellos están, ok, por aquí vamos. Porque le pueden decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Después de 5 veces te debe despertar. No lo estoy explicando. Ahora hay aquellos que quieren jugar contigo, eso es algo diferente. ¿Otras preguntas? Sí, la última. Pequeñita. Disculpe, ¿cómo se llama? Siempre al estudiar la Biblia es en ese orden, ¿a quién, qué, dónde? O... Sí, primeramente, ¿quién está hablando? La primera pregunta. Hay un orden aquí lógico. Yo sé que mucha gente no cree que uno puede ser lógico espiritual a la misma vez. Por el libro más lógico de la Biblia es la Biblia, ¿no? Del mundo. Pero ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Y a quién se está dirigiendo? Si yo puedo establecer esas dos cosas, me aclaro, lo demás es más fácil para aclarar. Pastor, ahí en el Salmo 14:1 dice, no hay Dios, ¿no? En la parte B. Pero ¿quién lo dice? Lo dice el necio. Sí. O sea, dice el necio en su corazón, Correcto. no hay Dios. Entonces, si yo entiendo, si yo digo, mira, la Biblia dice no hay Dios, pero ¿quién lo dice? El necio. Exacto. Por esa razón tú tienes que aclarar. ¿Quién? ¿Quién lo dice? Primeramente. Bueno, si va al libro de Job, capítulo 1, te recuerda que el diablo está hablando, ¿no? Y le hace pregunta a Dios. ¿Quién está hablando? Y si tú dices, bueno, si tú puedes combinar 2 versículos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ir a hacer lo que va a hacer, hazlo lo más pronto posible, ¿no? Y luego puede ser por Job. Bueno, vamos a aclarar, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién y a quién se está dirigiendo? Siempre hay un diálogo o monólogo. Es importante. Y especialmente cuando está leyendo el Antiguo Testamento, que es lo fundamental para el Nuevo Testamento. ¿Otra pregunta? ¿Usted podría, con un ejemplo, para poder diferenciar o clarificar entre el qué y el cómo? Entre el qué y el cómo. Vamos a cuando estamos, por ejemplo, el número 7, ¿no? Que es el cómo. Si nosotros tomamos el qué, primeramente, el qué es lo que se está diciendo. Textualmente, ¿qué es? Literalmente, lo que se está diciendo. Quiero saber si es una declaración, es un hecho, es un mandato, ¿no?
Quiero saber si es una pregunta, un consejo, una opinión, una sugerencia. ¿Qué es el contexto de lo que está pasando en sus labios? El cómo es ahora. Nunca te ha molestado que alguien te dice algo, pero la forma que te lo dijo te molestó, ¿verdad? Y aquí la gente se molesta porque se llama, es la forma que lo dice. ¿No? Somos niños en pañales. Ahora, si una persona está alterada y se presenta bien enfrente de Silvana y le grita, tú dices, oh, porque hay algo mucho más grande aquí de lo que yo pensaba. O sea, ahora, el cómo, quiero saber si es una pregunta, es un mandato. Y este problema surge entre los padres y hijos todo el tiempo. So, tú tienes que diferenciar qué es el contexto. El cómo es cómo se está comunicando, porque el cómo tiene un objetivo, ¿no? Haz esto. So, tú tienes que diferenciar las dos cosas, no lo mezclas. Tú dices, bueno, mi opinión tú debes, ok, tu opinión. Pero tú me dices, no, la Biblia dice así precisamente, ahora es un mandato. Yo tengo que saltar de una opinión a un mandato. Y es importante de comprender qué es lo que está diciendo. Cuando él dijo, no matarás. Bueno, yo creo que es una buena idea, pero no me ata. ¿No matarás es una sugerencia? Es un mandato. Cuando Cristo se molestó con los discípulos, ¿hasta cuándo? ¿Tú crees que lo dijo? ¿Hasta cuándo? ¿Tú crees? ¿Hasta cuándo? No, hombre, él estaba fastidiado, estaba molesto y le alzó la voz a ellos. ¿Comprende? So, el cómo es importante, es de igual de importancia. Pero si tú determinas el qué primero, el cómo es fácil. Pero si tú vas por el cómo primero y no comprendes el contexto, el qué te molesta. Pastor, quizás el qué es lo que quiero decir puntualmente, el contenido, qué está diciendo. Correcto. Y el cómo es la forma, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús, leemos en Juan 7, alzó la voz y dijo, ¿no? Si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El contenido es, vengan a mí. Pero ¿cómo lo dijo? O sea, emocionado, alzó la voz para que todos escuchen. O sea, la forma, como lo dijo, es importante. Tal vez esté diciendo también, ¿qué pasó? O de qué se está hablando, ¿no? Podríamos decir. Correcto. Yo creo que hay un ejemplo que me compartió una vez el hermano Benny. Hay una parte de la Biblia en la que Dios dice que diga el fuerte, que diga el débil, fuerte soy, ¿no? Si tú lo lees literalmente, uno se emociona, ¿no? Soy débil, voy a decir que soy fuerte, feliz. Pero si tú ves el cómo, ahí vamos con el cómo, te das cuenta que el Señor lo dice a modo de sarcasmo, en realidad. Entonces, cuando tú ves el cómo, tú entiendes realmente lo que está queriendo decir ahí, ¿correcto? En el ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, el Señor está queriendo dar a entender que el poderoso es Dios, no ellos, ¿no? Entonces, por eso no solamente es importante qué está diciendo literalmente, sino también cómo lo está diciendo para entender al final qué finalmente es lo que está queriendo. Porque en el Nuevo Testamento el tipo dijo, bueno, yo tengo bastante bienes. ¿Qué voy a hacer? No, voy a deshacer los almacenes, voy a construir uno más grande. Tú tienes que entender que es cómo te acercas a la palabra determina lo que tú vas a entender o lo que no vas a entender. El acercamiento es importante, importantísimo. Yo y mi esposa fuimos a una iglesia aquí unos cuantos años atrás, principiando la pandemia, ¿no? Y comenzó en marzo aquí, el día 6 y 9 de marzo aquí,
Y en diciembre fuimos a la iglesia, yo y mi esposa, y el pastor se levantó y arrancó con un versículo, y yo y mi esposa estaba sentado ahí, y la iglesia estaba, amén, gloria a Dios, amén. Y eran puros disparates saliendo de su boca, y él dijo, bueno, los tres magos representan las tres culturas, y nosotros miramos, ¿qué estamos haciendo aquí? Yo no podía contestar ni siquiera la primera pregunta, porque me quedó 3 mensajes en uno. Y la iglesia estaba, amén, gloria a Dios. Y una bola de idiotas aquí todos. Tú tienes que asegurar ahora, escúchese usted mismo. Vete a casa, grábese. Y yo dije eso. Con razón se me quedaron mirando medio loco. Es importante. Yo quería comenzar con esto porque ahora su tarea cuando tú vayas a la iglesia mañana, en su iglesia, ¿no? Y si usted es el predicador, fíjese bien que tú estás contestando estas preguntas para su audiencia. O si tú vas a asistir a la iglesia y tú no eres el predicador, no estás enseñando, te sientes y tú estás escuchando qué es lo que está diciendo. ¿Me comprende? ¿Otra pregunta? Muy bien, vamos a cortar esta primera sesión, ¿no? Y prepararnos para la segunda. Tenemos un receso de 10 minutos.